Si cuando mandas una impresión los colores te salen diferentes o no te salen, no te preocupes, porque aquí le vamos a dar una solución de una manera fácil, fiable y funcional. Bueno, ya mandamos varias limpiezas de cabezales y vemos que sigue saliendo todos los colores bien, excepto el azul, que es el que vamos a darle mantenimiento. Lo primero que vamos a hacer para tener lo que es un buen diagnóstico es empezar a hacer lo que es una pequeña revisión visual, en la cual vamos a empezar por los depósitos, en el cual vamos a revisar que estén llenos o arriba de lo que es la media. Después de eso vamos a revisar nuestros dampers que estén llenos. En este caso, el que nos ocupa revisar es el azul, en el cual estamos viendo que está lleno. Y vamos a también evitar con esto que haya burbujas de aire en lo que es las mangueras. Si estuviera vacío, vamos a hacer lo que es un purgado de mangueras, metiendo lo que es nuestra jeringa y jalando para sacar lo que es el vacío e inyectar lo que es tinta a lo que es el damper. En este caso, como tiene tinta, estamos viendo que está funcionando bien. De todas maneras, al momento que estamos jalando, vemos que aquí empieza a hacer lo que es movimiento. Eso quiere decir que no hay obstrucción en lo que es la manguera. Y ya aquí podemos descartar problemas en la manguera y problemas en el damper. Entonces ahora sí, ya estamos viendo que la falla viene en lo que es el cabezal. Por consecuencia, vamos a ver lo que es su mantenimiento. Algo que también es importante revisar es nuestra bomba de vacío. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Yo, por ejemplo, ya que tengo desconectado las almohadillas y tengo conectado lo que es el tanque o depósito externo, es más sencillo, ya que nada más voy a meter lo que es la manguera a lo que es mi jeringa y la voy a succionar. En este caso voy a quitar el seguro del carro, moviendo lo que es el engrane. Ya que botamos el seguro, ahora sí ya se mueve lo que es el cabezal. Y aquí lo que vamos a ver es cómo va a succionar esta parte. Ahí ya se escuchó cómo está empezando a hacer todo lo que es el succionado de lo que es la tinta que tiene la bomba. Aquí vamos a jalar con la manguera mientras vamos a presionar lo que es los dampers. Apriétenos un poquito fuerte hacia abajo para acá lo que es el sellado y vean cómo está jalando de los dampers. Lo movemos para que dé lo que es vacío. Y ahí ya vimos cómo empezó a jalar más. Eso también nos ayuda para que si alguno de los dampers está vacío,
lo podemos llenar el damper sin necesidad de tener que estar abriendo lo que es nuestra impresora. Nada más lo único que haríamos es levantar la tapa en los modelos, por ejemplo el L3110 o los que nada más alzan lo que es la tapa, presionan lo que es los dampers, y si alguno está vacío, así es como se va a estar llenando. Nada, lo que tienen que hacer es correrlo bien hasta lo que es que quede justamente en lo que es la base. Los presionan hacia abajo y succionan con lo que es su jeringa, y ahí en automático va a estar haciendo lo que es un limpiado y va a estar haciendo lo que es un llenado. Aquí ven cómo la tinta está saliendo. ¿Ya vieron? Y así no tienen que estar mande y mande y mande y mande lo que son limpiezas de cabezales. Esto es una forma en la cual los técnicos lo hacemos de una forma manual. Ahí ven cómo está saliendo. Aquí movemos. Vaciamos nuestra jeringa y volvemos a succionar. Esto es una pequeña limpieza de una forma manual, sin necesidad de estar conectados a lo que es la computadora o el celular. Ya que vimos que la bomba, los dampers, las mangueras, los depósitos están bien y sigue la falla de que sigue sin imprimir bien, entonces ahora toca dar lo que es el mantenimiento al inyector azul. Si te está gustando el video, te invito a que te suscribas a este canal. Es gratis y no te toma más de 3 segundos. Y así me apoyas a poder seguir generando más contenidos. Activa la campanita para cuando suba otro video, seas el primero en verlo. Ya desmontamos todos los dampers. Dejamos libre la zona para poder trabajar a gusto. Entonces ahora lo que toca hacer, tener lo que es nuestro líquido limpiacabezales, y con este líquido lo que vamos a hacer, vamos a tener lo que es en una jeringa, y para no maltratar lo que son las bases donde va nuestro cabezal, lo vamos a meter con cuidado. Yo ocupo lo que es la manguera para que no vaya yo a maltratar o romper lo que es la base del cabezal. Entonces lo metemos con mucho cuidado. Ya que la metimos, con una jeringa vamos a inyectar en lo que es nuestra base de lo que es el inyector azul, el líquido limpiacabezales, y con la otra jeringa vamos a estar succionando de una manera simultánea. Con una inyecto y con la otra voy jalando. Vean cómo va saliendo de este lado. Prácticamente esta es la que está jalando, y con la misma presión que está haciendo esta en automático se siente como la va succionando. Y aquí se va viendo cómo lo va ir limpiando. Vamos a dejarlo un poco que respire nuestro cabezal. Y ya vieron como ya incluso hasta no se vio, porque también está lavando lo que es esta base.
Vamos a vaciar esta jeringa. Y vamos a jalar el exceso de lo que es el líquido que está en esta parte. ¿Sí se escuchó cómo succionó? Entonces vamos a volver a hacer lo que es el mismo procedimiento, en el cual vamos a jalar nuestra base del cabezal hasta el tope, para que vuelva esta a succionar lo que es el líquido. ¿Ya vieron cómo está saliendo? Y lo está lavando de una manera muy sencilla. Aquí ya todo el líquido que habíamos metido ya se terminó. Y ya aquí no lo limpio. Por último, lo que vamos a hacer es quitar esta base para que jale todo lo que quedó por dentro. A ver si se alcanza a escuchar cómo succiona. Y aquí ven cómo lo está jalando. Incluso vean, suelto la jeringa y vean cómo sola se regresa de la presión que está ejerciendo, porque lo está limpiando a fondo. Ya vieron cómo ya también está limpia lo que es nuestra base. Como estaba toda llena de tinta, ya quedó limpiecita. Ya aquí ya no está saliendo nada. Incluso si lo ven, ya no se está regresando. ¿Por qué? Porque ya está completamente limpio. Ya lo que está pasando ya es el aire de una manera libre. ¿Ya vieron? Ya no se regresa porque ya quedó completamente limpio. Entonces ahora lo que toca hacer es, con un paño seco, limpiar el exceso que haya quedado. Como ven, es una forma en la cual es sumamente sencillo, en la cual tanto damos mantenimiento a lo que es el damper, damos mantenimiento a lo que es nuestra base, de lo que es la bomba de vacío, a todo lo que es la bomba de vacío. Entonces, y fue muy sencillo, muy rápido, no tuvimos que desarmar por completo lo que es el equipo. Y de hecho, otra de las ventajas es de que tampoco tuvimos que, bueno, no se hizo lo que es mucho desorden en lo que es esta parte. Es algo muy limpio hasta cierto punto y muy sencillo, sin tener que desarmar o quitarle piezas. Bueno, así es como yo lo hago y pues la verdad me ha dado bastantes resultados. Como vieron, ya lo volvimos a armar, ahora ya no vamos a probarlo.
Me despido esperando te haya gustado el video. Recuerda, si te gustó, dale pulgar arriba, y si crees que a alguien más le puede servir, no dudes en compartirlo y déjanos tus comentarios de lo que te gustaría ver en el canal y ve nuestros demás videos que tenemos para ti.